El bloqueo del escritor no es falta de inspiración, a veces es miedo disfrazado de pereza. Hoy te voy a contar cómo lo reconozco yo si a veces me ocurre, qué hacen los escritores más prolíferos y también te voy a dejar 5 consejos prácticos para que lo puedas aplicar rápido en el caso de que alguna vez te ocurra. Cuando pensamos en qué es este bloqueo del escritor, bueno, lo primero que vamos a pensar es que es la falta de ideas, ¿no? Es como lo primero que se nos viene a la cabeza. Y en realidad se ha estudiado que hay muchas cosas que pueden afectar este proceso y básicamente podemos empezar con los problemas creativos, el miedo al fracaso, la sobrecarga de tareas y obviamente situaciones externas, como por ejemplo estrés. Si vivís, bueno, en una situación de estrés en tu vida que no tiene nada que ver con la escritura, pero te va a afectar. Y por el otro lado vamos a tener las enfermedades. Si estás transitando alguna enfermedad, obviamente que eso también va a afectar sentarte a escribir. Pero hay algo mucho más usual y creo que le pasa a todos los artistas en general, que es el miedo a lo que uno esté creando que no sea lo suficiente. Y ahí entra también un poco lo que es el perfeccionismo y cómo este, en el extremo, te lleva a paralizar esa obra, eso que estás escribiendo. Y todo se vuelve una búsqueda del momento perfecto, de la palabra perfecta, de las condiciones perfectas. Y esto te lleva a, bueno, nunca empezar o lo que haces lo revés, lo volvés a corregir y nunca terminás ese manuscrito finalmente. Y acá hay que hacer una diferencia entre bloqueo creativo y agotamiento creativo. El bloqueo creativo es lo que hablamos recién, es la interrupción abrupta del proceso creativo por múltiples factores, como hablamos recién. En cambio, el agotamiento creativo tiene que ver más con una fatiga, ya sea física, emocional, que, bueno, te lleva a decir no puedo más con esto. Entonces, para eso obviamente yo siempre recomiendo autoconocerse, saber cuál es tu límite creativo, cuántas horas podés ponerle cabeza a eso que estás haciendo y saber cuándo, bueno, ya no estás generando nada productivo para esa historia y solamente estás poniendo palabras sobre palabras que lo único que hacen es agotarte mentalmente. A veces poco tiempo bien focalizado genera una producción constante que por ahí querer hacer un montón y después terminas agotada psicológicamente, emocionalmente, y eso lo puedes confundir con un bloqueo creativo y en realidad no, solamente estás agotada porque te estás sobreexigiendo. Así que lo mejor es no esperar a la inspiración, porque cuando llega normalmente uno no sé, terminas haciendo horas y horas y horas que no estás acostumbrado. Y el cuerpo también hay que acostumbrarlo a trabajar tantas horas cuando estamos creando una historia. Así que mi consejo para esto también es, bueno, no esperar el momento de inspiración, sino básicamente tener ya tu rutina, tus días, tus horarios, donde tu mente y tu cuerpo ya sabe que se va a dedicar a esa actividad. Y bueno, después de un ratito de estar escribiendo, vas a ver que ya entras en ese mood de creatividad y prácticamente las palabras van a salir solitas. Y ya sabes más o menos también cuál es tu tiempo habitual creativo y no te sobreexigís o empezás a escribir vacíamente. Empecemos con unos ejemplos para ver qué hacen los más grandes, estos escritores prolíferos, en, bueno, sus rutinas de escritura que evidentemente funcionan porque le va muy bien. El primero es King. Acá tenemos un escritor que escribe 2000 palabras por día, inclusive en Navidad y en su cumpleaños. Su filosofía es que la musa existe pero te tiene que encontrar trabajando. Y El Resplandor lo escribió de hecho en un bloqueo y luego lo utilizó. La lección que nos trae King es que la constancia crea más obras que la inspiración. Segundo ejemplo, Tolkien. Él tardó 12 años en escribir El Señor de los Anillos con algunas interrupciones bastante largas. Usaba cartas de su hijo Christopher para procesar un poco la historia y darle un rumbo. La lección que nos trae es que escribir o leer sobre la historia, más allá de que no sea la misma que estemos escribiendo, genera que ese bloqueo se empiece a ir. El tercer ejemplo es Gaiman. Él dice que cuando tiene un bloqueo tiene una regla. No puede escribir pero tampoco puede hacer ninguna otra cosa. Sentarse y mirar la página en blanco eternamente evidentemente genera un aburrimiento que solo te va a destrabar ese bloqueo. La lección que nos trae es que eliminar, poder hacer cualquier otra cosa, eliminar todas las alternativas alrededor de escribir, genera que al final del día, bueno, esa inspiración se focalice la energía donde tiene que ir, que es la creatividad. Ahora te traigo 5 técnicas reales que puedes aplicar rápidamente si estás transcurriendo un bloqueo. La primera es escribir mal a propósito. Acá la idea es que escribas, bueno, lo que te salga, no importa si está mal. La idea es terminar esa escena, no que termine bien, no que sea una buena escritura, sino solamente terminar la escena y cerrarla.
La segunda técnica es cambiar de punto de vista. Si estás escribiendo con el punto de vista de tu protagonista, bueno, cámbialo a un personaje secundario. A veces no es la historia la que está bloqueada, sino el ángulo donde la estás contando. La tercera técnica es escribir la escena que viene. Muchas veces cuando saltamos la escena que no podemos terminar y seguimos con la siguiente y la construimos, eso en retrospectiva nos genera muchas herramientas para saber qué era lo que nos faltaba o cuál era la traba que teníamos en la escena anterior y así lo podemos resolver rápidamente. Cuarta técnica, volver al porqué. Muchas veces lo que necesitamos es eso, reconectar con la historia, y para eso puedes leer las primeras páginas o la promesa que le hiciste al lector al principio o las notas que hiciste al principio como bosquejo para saber hacia dónde iba esta historia. Esa reconexión genera que vuelvas a tener ese interés y esas ganas de terminarla. Y la última, que es la quinta técnica, es cambiar el entorno. Bueno, muchas veces si estás escribiendo en computadora, pasa papel. Si escribís en silencio, pone música. Muchas veces el cambio de ambiente alrededor tuyo, bueno, genera un estímulo diferente en tu mente que puede destrabar eso que necesitabas. Y ahora te traigo un consejo adicional antes de terminar. Lo que te recomiendo si estás como en un momento que no puedes escribir mucho, pone un temporizador, 10 minutos, y empezá a escribir cualquier cosa, sin juzgar, sin corregir, lo primero que tenga a la mente. Muchas veces lo que hacemos es como resetear la mente, sacar toda esa información que, bueno, empieza a salir en esa escritura rápida, y en realidad lo que pasaba es que esa información no iba orientada a lo que tenías que escribir en tu escena o en tu historia, pero generaba como un obstáculo mental. Entonces muchas veces es sacar información, ya sea no solamente inventada, puede ser cosas que venís pensando, cosas que pasaron en la semana, cosas que viste, y bueno, estuviste rumiando esa información en tu mente y en cierta forma estar como un poco anclado en pensamientos que no tengan que ver con tu creatividad te desorienta al momento de escribir. Así que tomate esos 10 minutos, saca todo ese, bueno, ruido mental que a veces perturba un poco la creatividad y después arranca. Escribe en comentarios cuál es tu técnica personal para, bueno, esos momentos que no sabes qué escribir. Te leo. Si te gustó este video, ponle like. Y si perteneces al mundo de los libros, suscríbete que hay mucho más por descubrir. Para más información sobre Lunas de Poder, ingresa a victorialipi.com.